Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio como pez en el agua, estrenando 2025, estrenando los 100 primeros días del segundo piso de la Cuarta Transformación y pues avanzándole durísimo a todo este proceso de democratizar nuestras vidas, democratizar nuestro país, democratizar el mundo, ¿por qué no? Más justicia para todas y para todos, bienestar para todos los pueblos del planeta. Les saludamos a usted en este año que inicia y nos arrancamos con esta gran conversación que forma parte de la gran transformación. Usted sabe, aquí en la 4TV y en este espacio como pez en el agua, estamos conversando con diferentes experiencias, diferentes tradiciones, diferentes escuelas de pensamiento para entender un poquito mejor este mundo locochón en el que estamos viviendo y desarrollando nuestra existencia. Nos acompaña hoy un compañero muy especial, muy formado, muy preparado, con una gran trayectoria. Luis Quintana, bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos y pues por compartir. Luis Quintana es economista de formación, licenciado, maestro, doctor en economía, en ciencia política, en la UNAM, en la UAM, en el TEC de Monterrey, con 30 y tantos años de experiencia docente y de investigación. Pero ¿quién mejor que el mismísimo Luis Quintana para platicarnos quién es Luis Quintana? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues mira, en primer lugar, yo te diría que vengo de una tradición universitaria que nos tocó vivir en los años 70, cuando recién ingresaba yo al Colegio de Ciencias y Humanidades en Naucalpan, y posteriormente en los 80 a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, en Naucalpan, en el Estado de México, en una tradición de mucha cultura, cuando la universidad tenía una gran efervescencia cultural, política y social por el momento que se vivía, ¿no? La universidad recibía montones de gente exiliada de diferentes países de América del Sur que venían exiliados por las dictaduras en esos momentos y que nos brindó a nosotros como jóvenes la experiencia de convivir con luchadores sociales, guerrilleros y gente que venía de otras latitudes y que nos nutrió mucho en esa etapa de nuestra formación. Y eso pues nos encaminó a tener un pensamiento crítico en la universidad. En 1985, con el sismo que tuvo la Ciudad de México, nosotros pasamos de la escuela a la acción política. Nos incorporamos primero como estudiantes a apoyar a las costureras en el centro de la Ciudad de México, que hacían guardias en Tlalpan, cuidando que los dueños de los talleres de costura no llegaran en la noche a saquear la maquinaria de los talleres y olvidándose por completo de sus trabajadoras que habían fallecido dentro de esas instalaciones y de quienes habían sobrevivido y que estaban exigiendo pues el reconocimiento de años de labor en esos lugares. Entonces, como estudiantes estuvimos apoyando a las costureras y en algún momento en esa zona, en una colonia que se conoce como la Colonia Tránsito, vimos un grupo de damnificados que estaba en la calle y comenzamos a platicar con ellos. Y a partir de ahí formamos lo que fue la Unión de Vecinos de la Colonia Tránsito, que después formó parte del movimiento de damnificados de la Ciudad de México y después parte de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular. Entonces, como jóvenes nos adentramos en los problemas de la ciudad, los problemas urbanos, y desarrollamos también un proyecto cultural bien interesante que se llamó Colectivo Perfil Urbano. Varios de esos jóvenes empezamos a documentar los movimientos sociales que se estaban produciendo en ese tiempo de mucha efervescencia de los movimientos urbanos en la Ciudad de México, y con cámaras que comenzamos a conseguir por donde fuera. Empezamos con cámaras de video muy grandes que traían esos cartuchos enormes, ¿no? Y cargábamos unas cámaras que no tenían estabilidad ni nada, y empezamos a documentar los movimientos sociales en ese entonces, y con cámaras fotográficas. Hicimos un archivo enorme de documentación del movimiento social en las calles en esos momentos. Pues, a pie de calle íbamos siguiendo los movimientos sociales. Posteriormente fue los años 90,
la irrupción del zapatismo y todo se fue hacia allá. Yo ya no seguí hacia allá porque me tuve que ir a estudiar fuera del país, pero mis compañeros de Perfil Urbano siguieron ahí, hicieron unos documentales sensacionales que ustedes todavía pueden conseguir ahí, los distribuye todavía Pentagrama, un documental que se llama Los Más Pequeños, que ganó premios internacionales, el único documental que se hizo sobre la comandante Ramona, que hicieron mis colegas de Perfil Urbano. Entonces, bueno, tuvimos una participación cultural por ese lado y al mismo tiempo hacíamos labor dentro de los sindicatos en la zona de Naucalpan. Naucalpan es una zona industrial, tal vez la principal zona industrial del Estado de México y uno de los motores económicos de este país. Ahí se produce de todo y las condiciones laborales son terribles en la zona industrial. La situación urbana, ¿no? La situación más abandonadas, más castigadas, así es. Marginadas. Y los trabajadores viven en la parte periférica de Naucalpan, que son pues, lo que serían nuestras favelas mexicanas, exacto, ¿no? Que es una zona que ha crecido desordenadamente, con niveles de pobreza muy elevados. Sin áreas verdes, sin parques, que sin justo ahí también, como estudiantes, nosotros hicimos un proyecto bien interesante. Se fundó a principios de los años 90 una colonia ahí que se llama la Colonia Tierra y Libertad. Es una colonia que jóvenes de la FES Acatlán nos juntamos y con trabajadores de los sindicatos de Naucalpan que habían sido despedidos, porque una de las fábricas más importantes, que fue la fábrica textil de Quindí, una fábrica donde hubo una tradición de lucha muy grande, tratando de conformar un sindicato fuera del entorno del charrismo sindical que permeaba los sindicatos mexicanos. Esos trabajadores fueron liquidados, la fábrica se declaró en quiebra, cerró y abrió con otro nombre después, y muchos de esos trabajadores se organizaron con nosotros y no tenían vivienda, años de trabajar en la fábrica y no tenían dónde vivir. Entonces creamos un grupo de solicitantes de vivienda que junto con otras gentes sin vivienda de diferentes partes de la ciudad creamos el grupo El Capulín y logramos adquirir un terreno en Naucalpan para crear nuestra propia colonia. Fue un proceso muy largo de varios años, pero se armó una colonia planificada. Fuimos con la Facultad de Arquitectura de la UNAM y nos diseñó un proyecto fabuloso para construir la colonia, una colonia diferente a todo lo que hay en Naucalpan, porque fue planificada completamente, tiene áreas verdes, tiene un invernadero en la parte de abajo, tiene tratamiento de aguas negras, algo que es inusitado para las colonias de Naucalpan. Los arquitectos de eso fueron los del autogobierno de arquitectura. En la UNAM, exacto, ahí en la UNAM nos apoyaron con todo eso y mucho trabajo de la gente, trabajo voluntario. Exacto. Fue un proceso muy largo porque pues, el PRI gobernaba el Estado de México y nos sometía a procesos burocráticos espantosos para poder avanzar, pero finalmente se construyó esa colonia con estos grupos de trabajadores. Había un grupo de mazaguas que en el centro de la ciudad, cuando el terremoto, se quedaron también sin espacios de donde vivir y nosotros las absorbimos en esa comunidad. Entonces era una comunidad bien diversa la que estaba ahí, había trabajadores textiles, mazaguas, obreros, gente que de ninguna manera hubiera tenido posibilidad de tener vivienda en ninguna parte de la ciudad. Y esa fue una experiencia bien interesante que nos nutrió también como jóvenes. ¿En qué año fue? El proceso inició a finales de los 80s y terminamos esa colonia a mediados de los años 90. Se estableció ya completamente la colonia. Nosotros pusimos los nombres a las calles, sí, claro. Algunas de las calles tienen nombres de luchadores sociales, y fue un homenaje a Emiliano Zapata, la colonia completa. De hecho, hay un programa, también si lo quieren ver, está en las redes, de Cristina Pacheco en Aquí nos tocó vivir, tomó ese caso como un caso ejemplar, porque tenemos una escuela
en esa colonia, también la escuela Emiliano Zapata, una primaria, tal vez de las mejores primarias que hay en Naucalpan. Un día estando en la colonia, bajó un helicóptero y venía un empresario ahí en ese helicóptero y nos planteó que estaba construyendo desarrollo inmobiliario en diferentes partes del Estado de México, pero el gobierno le exigía un proyecto social. Y entonces vio ahí y dijo, ¿qué requieren ustedes? Una escuela. Una escuela. Y se construyó una escuela magnífica ahí, que es la escuela Emiliano Zapata, donde tuvimos durante muchos años una directora también del movimiento social, Silvia Calderón, que era profesora también de FES-Zacatlán, que nada más para que ustedes se den una idea cómo operaba la escuela. La escuela operaba dando de comer a todos los niños, porque la idea básica es que nadie puede estudiar si no con el estómago vacío. Y los niños de esa zona siempre tienen el estómago vacío. Entonces lo primero que se hacía con los padres de familia era organizar los desayunos para dar de desayunar a todos esos niños y poder iniciar las actividades escolares. Entonces, un trabajo social muy fuerte en ese sentido. Entonces, pues todo eso nos nutrió y a mí me nutrió como economista. Entonces, cuando yo egreso de la universidad y después me especializo más en la parte económica, me voy adentrando a este mundo que es la economía de la cultura. Economía de la cultura. Que es donde he estado desarrollándome un tiempo, considerando que eso es muy importante y que se le ha dado muy poca importancia en nuestra universidad y en muchas universidades. La economía de la cultura prácticamente no se enseña en ningún lado en México. De hecho, es un concepto bastante poco familiar, ¿no? Sí. Porque uno asocia la economía con el dinero. Así es, ¿no? así es. Porque incluso pues, la propaganda neoliberal ha reducido el concepto de economía a la econometría, ¿no? El cuentachilismo, le dirían algunos, ¿no? La crematística casi. Y cuando la economía es un concepto más humano, más complejo, ¿no? Del cuidado de la casa, del cuidado de lo común, ¿no? Así es. Pero la economía de la cultura. Pero, y tiene que ver cómo nos formamos los economistas. Si nosotros fuéramos a revisar a los padres de la economía y tratamos de ubicar cómo los economistas miran la cultura, pues nos vamos a dar cuenta por qué no hay economistas de la cultura. Si yo me voy así a 1776 con el padre de la economía, Adam Smith, que publicó este libro, La riqueza de las naciones, que se considera el origen de la economía moderna, él decía... Era moralista Adam Smith. Sí. De entrada, ¿no? Sí, tiene un libro sobre los sentimientos morales y todo esto. Entonces, él decía que el trabajo invertido en la cultura era un trabajo improductivo, ¿no? Entonces, era un trabajo improductivo y que, por tanto, quedaba fuera del ámbito de estudio de la economía. Si vamos en el tiempo... Después estaría David Ricardo, un economista también de los economistas clásicos fundamentales, ya por allá a principios del siglo XIX. Él, en sus principios de economía, señala que el trabajo artístico y cultural vale porque tiene un precio de monopolio que proviene de su escasez. Es decir, el trabajo cultural tiene valor porque es escaso y no puede ser reproducido por el trabajo. Es decir, una obra de arte no la podemos reproducir masivamente, ¿no? Entonces, y de repente llegó la reproducción técnica. Así ¿no? es, ¿Sí? Que hay algo que se puede hacer por ahí, ¿no? Pero digamos que queda fuera también del ámbito de la economía. Y luego tenemos a Carlos Marx, que años después con El Capital, él plantea que el trabajo de los artistas, su producto no es una mercancía como las mercancías que tenemos, porque no puede ser reproducida socialmente por el trabajo, ¿no? Entonces queda también fuera del ámbito de la economía. Y podemos seguir así con los neoclásicos, los marginalistas, que nos hablan de que las cosas valen por su utilidad, ¿no? Hay un giro en la teoría del valor a la utilidad de las cosas y nos dicen valen por su utilidad y la utilidad marginal. Es decir, su ejemplo clásico es si tú estás comiendo una sopa, la primer cucharada de la sopa te sabe muy sabrosa,
pero a medida que vas comiendo más cucharadas de la sopa, va bajando la utilidad que te produce hasta que te sacías y ya no vale nada, ¿no? Entonces el valor está en ese cambio de la utilidad que te está dando la cucharada de sopa. Cuando se va eso al arte, ellos dicen, pues el arte dependería de la escasez que tiene el producto y de su utilidad marginal que da. Pero el asunto es que con el arte pues no se cumplen esas teorías porque nunca tenemos saciedad. Cuando tú estás viendo un producto artístico, puedes seguirlo viendo y consumiendo más y más cine, teatro, etcétera, y no llegas a ese principio de saciedad. Y al contrario, porque ellos, ¿no? abres tus horizontes artístico-culturales y quieres más de todo, más, ¿no? por supuesto. Entonces, visto así la cultura en la economía, pues es imposible que produzcas economistas especialistas en la cultura ahí. Entendiendo cultura como la expresión artística. No solamente, sino de forma más amplia, ¿no? Como este conjunto complejo de conocimientos, valores materiales, espirituales que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Muy bien. O sea, entonces, es cultura en amplio sentido y cultura en sentido artístico. Así es. Y tal vez el cambio central viene hacia el siglo XX, ¿no? Donde se dan un cambio, a mí me parece central. Hay un economista que se llama, dos economistas, Bumol y Bowen, que publican un libro que remueve todo, ¿no? Ese libro es sobre las artes escénicas y en él hablan de un principio que en economía se llama, es el dilema de los costos. Lo voy a platicar muy sencillamente. La idea, él dice que los artistas son improductivos. ¿Pero por qué? No en el sentido del trabajo improductivo que hablaban los economistas clásicos, sino en el sentido de que los costos del trabajo artístico van aumentando año con año, pero su productividad no cambia. El ejemplo que él da es una orquesta sinfónica, ¿no? Dice, una orquesta sinfónica ejecuta hoy la novena sinfonía de Beethoven igual que se ejecutaba en los tiempos de Beethoven. Los mismos instrumentos, los mismos músicos. Eso es discutible, ¿eh? Pero eso es discutible la idea, porque ¿no? La misma orquesta puede tocar la misma pieza diferente. No, eso sí, pero dice, sí. es la misma pieza, pero bueno, la misma supongamos. partitura, el mismo conjunto de instrumentos. Entonces dice, nada ha cambiado, pero el costo se ha incrementado sustancialmente, ¿no? Entonces dice, ante costos más altos y productividades bajas, tiene que intervenir el Estado. No puede operar la en el cultura libre mercado ahí suelto. Sin intervención del Estado. Entonces ahí se da toda un desarrollo de las fallas de mercado. Una falla de mercado es que el mercado no puede asignar de manera eficiente los recursos y tiene que intervenir el Estado. Pero esa visión dejaba a los creadores como desamparados sin también. Agencia, ¿no? Sí, porque agencia, a la merced del mercado del Estado. Así es. Y hay un cambio que me parece central, ocurre en 2002. Hay un economista, David Trosby, que publica un libro sobre economía de la cultura. Y ahí se da un giro, porque él plantea que la cultura genera riqueza. O sea, la cultura no es un pasatiempo, no es un hobby de la gente. Y entonces él dice, la cultura genera riqueza, y al generar riqueza genera desarrollo en los países. Entonces eso cambia las cosas completamente, porque no es el artista desamparado que tiene que entrar el Estado porque pobrecito, es improductivo y cuesta mucho, ¿no? Sino es el artista, el agente cultural, que tiene capacidad de transformar la economía de un país y por tanto yo voy a intervenir como Estado, no porque está desamparado, sino porque la cultura es un elemento central para transformar la sociedad y la economía de los países. Y entonces ahí entra esa conjunción entre economía y cultura. No podemos entender la cultura hoy si no la vemos desde el lado de la economía en este sentido. Y ahí hay dos avances que me parecen también centrales. Uno es que más o menos como en 1997, el gobierno australiano
publica un trabajo sobre economía de la cultura en donde reconoce la necesidad de medir el impacto económico de la cultura en Australia. Entonces ahí se da un primer esfuerzo por medir ese impacto que estamos hablando. Y hacia 1998, por ahí, el Departamento de Cultura, Medios y Deporte en Reino Unido decide también realizar esa labor y plantea que la cultura es central para el desarrollo económico y se empieza a medir este peso que tiene la cultura en el desarrollo de las sociedades. Entonces, pese a ese cambio que vemos en la teoría económica, a ese cambio en la actitud de los gobiernos para tomar a la cultura como un elemento central del desarrollo de los países, seguimos hoy 2025 ya, y en nuestros países hay muy poca atención a este papel central que tiene la cultura. Claro, pero justo a mí me hacía pensar este relato que nos regalas, me hace pensar en que puede haber también, por un lado, la demostración de que la cultura es fundamental para el desarrollo de los pueblos y de las naciones, ¿no? Como un agente vivo que produce y reproduce subjetividades, educación, ciudadanía, ¿no? Pero del otro lado también se puede pensar como mercancía, ¿no? Cuánta rentabilidad puede tener la cultura y cómo podemos nosotros hacer negocio de apoderarnos de ella, ¿no? Y a mí me parece como que esa ha sido la experiencia dominante, ¿no? Que en parte no está mal. Si tú a un actor de teatro o a un productor de teatro le conviertes eso en un negocio muy rentable, estaría muy bien, pero no ocurre así. No, porque tú no se lo conviertes a él, o sea, tú como quien es el socio capitalista, ¿no? Quiere la rentabilidad para sí, no para el actor, ni para el director, ni para la compañía, ¿no? Así es, pero tú tienes como gobierno que crear las condiciones para que eso cambie, ¿no? Nosotros acabamos de hacer un estudio sobre la danza, una visión económica de la danza en México, de la danza contemporánea. Hicimos una encuesta a 102 bailarines, productores, para ver cuáles eran las condiciones y comparamos con el caso más exitoso, que puede ser el de Nueva York, de un bailarín en México contra un bailarín en Nueva York. ¿Cuáles son las distancias que tenemos, ¿no? Primero, el salario, ¿no? El salario de un bailarín en México es como 5 veces menos que el promedio de los Estados Unidos. El bailarín en México, más del 90%, tienen que realizar otra actividad porque no pueden vivir de ese trabajo. En los Estados Unidos es al revés. La mayoría puede vivir de ese trabajo. Pero ¿no habrá bailarines desempleados en Estados Sí, Unidos? hay, pero digo, si ves la estadística, el 75% de los egresados de las escuelas de danza en los Estados Unidos consigue un empleo dentro del sector. Ese es un dato fundamental. Claro. Entonces eso es bien diferente al caso mexicano. Y el caso de la danza se reproduce para el que quieras, el de los actores de teatro, el de los pintores, de los artistas visuales, etcétera, ¿no? Es lamentable cuando nosotros vemos a artistas súper reconocidos en México que de pronto están enfermos y tienen que subir para una colecta para poder enfrentar los gastos médicos y otras cosas que debían de estar garantizados. Y si para ellos, que son las estrellas, ocurre eso, imagínate cuál es la situación de los artistas en el resto de la comunidad artística, ¿no? En el caso que te comentaba de la danza, más del 70% de ellos no tiene servicios médicos, ¿no? Y son cumplidores con Hacienda. La mayor parte de ellos están dados de alta en el SAT, cumplen con sus impuestos, sus pagos fiscales, pero no tienen contratos, etc. Es decir, lo que estamos hablando es que el trabajo cultural en México se caracteriza por su precariedad laboral. Todavía. O sea, son trabajadores precarios. Y eso tiene que cambiar. Así es. Tiene que cambiar porque si partimos de esta idea de la economía, de que el trabajo de la cultura genera desarrollo,
pues debe ser un sector central, así como el gobierno plantea desarrollar ahora con el TEMEC todo esto del nearshoring para fomentar empresas por todos lados, pues el sector cultural tendría que tener ese mismo peso como un sector estratégico. Exacto. Y sí lo vemos, si nosotros escuchamos a nuestra nueva jefa de gobierno, a Clara Brugada, ella viene de la misma experiencia que nosotros, del movimiento urbano, etcétera, y eso se nota en su actuar. Sí. Ella como alcalde de Iztapalapa, pues tiene un proyecto cultural bien importante que son estas utopías, ¿no? Y que dentro de la base de las utopías está esta idea de que la cultura es fundamental para transformar una región. ¿Quién hubiera pensado que Iztapalapa pueda, en otros años, sea un destino turístico para la Ciudad de México, ¿no? Sí. Daba miedo, ¿no? Si tú le decías a una persona, vete de turista a Iztapalapa, te daba miedo, ¿no? Los que somos de ahí siempre hemos dicho que está tranquilo. Sí, eso decimos cada quien de su barrio. Quien de su barrio. No, sí es tranquilo, a mí nunca me ha pasado nada. Pero hoy es un destino turístico, que puedes ir a museos, puedes ir a las utopías, puedes ir a nadar, puedes recorrerla por el aire, en fin. Eso cambió Y falta mucho todavía. Exacto, pero fue un buen principio, es un paso enorme, en el que se dio y que demuestra que la cultura provoca desarrollo, ¿no? Sí, claro. Y eso es lo que nosotros estamos planteando aquí. Nosotros ahorita tenemos 3 libros que trabajamos sobre este tema. Uno lo comenzamos en 2017 con un proyecto de la UNAM, donde nos propusimos estudiar la economía de la cultura en México y compararla con la europea. Entonces tuvimos un seminario en España y participaron investigadores españoles y nosotros. Y la riqueza cultural de México no pide nada a la que está en Europa, incluso tenemos nosotros de más en muchos lugares del país, ¿no? Sí. Después hicimos otro libro para tratar de medir este impacto de la cultura en México en las ciudades y zonas metropolitanas del país. Y el tercero lo hicimos con los agentes creativos, es decir, nos fuimos a ciudades que eran muy importantes por su creatividad, como Tijuana, Guadalajara, Mérida, Querétaro, y estuvimos ahí con los creativos estudiando los casos exitosos de transformación de las ciudades. Yo en particular escribí un capítulo sobre el caso de las cantinas en Mérida, ¿no? Uno pensaría, cuando le dicen cantinas como proyecto cultural, dice son centros de vagancia, que no debían de existir, ¿no? En las ciudades, antros de vicio. Pero les encanta. Cuando tú ves el caso de las cantinas en Mérida, es una tradición histórica de muchos años atrás y que han sido parte de la renovación del centro histórico de Mérida, que le han cambiado la imagen a Mérida y que son centros culturales. Claro. Estuvimos en un proyecto cultural que se llama La Negrita, una cantina muy tradicional de Mérida, en la que tú podías un día encontrarte a Fito Páez ahí tocando, otro día a Víctor. Por cierto, va a tocar Fito Páez en el centro. En el centro. Ahí, en esos lugares, podías encontrar mucha migración cubana a la parte de Mérida que alimentaba culturalmente la zona. Y, por ejemplo, hablando de los bares, las pulquerías y todos estos centros de socialización de la clase trabajadora, ¿no? Exacto. Que además con precios muy económicos tienes acceso a comida, bebida, etcétera, ¿no? Entonces, en Mérida es un caso muy exitoso que le cambió la imagen al centro histórico y que además le da vida a zonas de la ciudad que de otra manera estarían completamente abandonadas. Los centros históricos es ese caso. Un centro histórico es muy caro renovarlo. Sí. Y si tú solo lo usas en la mañana, en las tardes y en las noches tienes que invertir un montón como gobierno para mantener los servicios trabajando en los centros históricos y es un desperdicio de recursos. Obrador hizo una cosa interesante con el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México cuando se planteó poblarlo nuevamente y darle vida, ¿no? Hoy si tú vas al centro de la Ciudad de México es un hervidero. Es un hervidero de gente. También la idea, ¿no? de las calles peatonales fue bien importante. Exacto. Una medida que parecería muy sencilla, pero cuando se hizo en Regina
y luego en Madero se llenó de gente. Y que además en su inicio tuvo oposición de los comerciantes, Sí, claro, que decían que no iban a poder tener, no iba a llegar la gente a los lugares, y al contrario, Y ¿no? ahora que es peatonal toda el cuadro, todo el primer cuadro, híjole, es tremendo la cantidad un de efecto gente económico muy fuerte ahí. porque la gente va a los espacios públicos, tiene mucho que ver con esto también, lo público, ¿no? Así es. Lo cultural así con es. lo público. Entonces, bueno, exploramos en diferentes ciudades esto, ¿no? En Tijuana, yo nunca había ido a Tijuana hasta este proyecto, pese a que vivo en México, pero pues también es difícil viajar por todo México, y fue una gran sorpresa, ¿no? Una ciudad con una característica que en cultura se llama hibridismo, por el hecho de que a 40 minutos ellos están en San Diego, entonces es una ciudad bicultural. Y ese intercambio cultural con los mexicanos que viven del otro lado y con otra cultura es impresionante cómo transforma a la ciudad. Y con un auge cultural muy fuerte y con características muy propias de Tijuana, como toda la parte gastronómica, el Baja Med, que es toda una cultura de comida, las rutas del vino, en el Valle de Guadalupe, una cosa impresionante, ¿no? Entrevistamos gente en los viñedos ahí en el Valle de Guadalupe, viñedos pequeñitos de producción mexicana, de vinos de muy alta calidad. Uno de ellos que me llamó mucho la atención, el dueño era un físico matemático, un doctor en física matemática, que publicaba en trabajos científicos de alto nivel, y nos decía: yo aquí comienzo mi trabajo como científico a las 7, 8 de la mañana, a las 10 de la mañana ya estoy libre y me dedico a producir vino, al viñedo. Entonces una tradición cultural fuerte que tienen esas ciudades y que no conocemos, ¿no? Estuvimos en Querétaro también, que nos llamaba mucho la atención estas ciudades porque Querétaro es una ciudad industrial que tuvo un crecimiento muy fuerte, muy por arriba del promedio nacional, ¿no? Por la industrialización. Por la industrialización. El promedio nacional en los últimos 30 años de crecimiento es poco más del 2%. Sí. Pero Querétaro venía creciendo al 5%, venía creciendo muy fuerte. Entonces, cuando llegamos ahí, pues es un lugar de mucha migración de trabajadores creativos, ¿no? Artistas de teatro callejero, de muchas manifestaciones culturales que arribaron ahí. Un lugar, un estado que tiene orquesta sinfónica. Cuando uno se pregunta, ¿es fácil tener una orquesta sinfónica? No es fácil tener una orquesta. Ahí había orquesta sinfónica. Que por cierto, entrevistábamos al director de la orquesta, porque nosotros una pregunta que le hacíamos: ¿qué te atrajo venir a Querétaro, ¿no? Como director de orquesta sinfónica? Entonces nos comentaba que él estaba trabajando en el extranjero y quería volver a América Latina, ¿no? Entonces 2 propuestas de trabajo recibió, una en Brasil y otra en México. Entonces cuando vio la de Brasil dijo: los brasileños tienen muy buen ritmo, pero no le hacen mucho a la música clásica. Hace mucho calor. Entonces dijo: me voy a México, y se fue a Querétaro y ahí construyó esta orquesta sinfónica. Tienen un teatro impresionante, muy nuevo que hicieron ahí. En fin, luego ya el panismo acabó con sí, es lo que te iba a decir, porque, o sea, contrasta mucho, porque efectivamente si tú tienes un desarrollo económico, aunque sea en términos de explotación, porque hubo una industrialización privada, no una industrialización nacional, sino privada, donde hay pues claro, una absorción creciente de clase trabajadora, pero esa clase trabajadora también está precarizada, ¿no? Como quiera, eso genera mercado y genera crecimiento económico y atrae gente que está buscando oportunidades, trabajo, ¿no? Así es. Y se empieza a desenvolver la economía. Pero tienes este contraste, ¿no? Por un lado tienes una orquesta, tienes vida cultural boyante, pero por el otro lado tienes un nivel de vida de la clase trabajadora que disminuye y crecen los márgenes de los números de violencia y de problemas sociales generados por la marginación de los sectores que no alcanzan a ser absorbidos, y ahorita ya hay un gran problema, ¿no? Sí, que es lo que en uno de estos trabajos que hemos hecho, la parte de vinculación de los sectores creativos, de los trabajadores, hacia la parte boyante de la economía, eso es todo un reto y que tiene que ser de intervención pública. El Estado tiene tiene que diseñar el desarrollo económico. Exacto.
Nosotros platicábamos con los artistas culturales en Querétaro y nos decían, aquí está una de las empresas asiáticas más grandes de producción de autos. Sus trabajadores son los ingenieros, todo el mando viene de esos países. No hay integración cultural con México y no hay ninguna vinculación con los sectores culturales locales que son muy fuertes. O sea, ¿por qué no contratar servicios culturales en la zona que puedan ser aprovechados por esas empresas? Nos decían, hay empresas alemanas que ojalá por lo menos nos trajeran una orquesta alemana a tocar aquí a Querétaro, ¿no? O algo de intercambio cultural. No hay nada en ese sentido. Entonces, uno de los problemas que nosotros hemos visto en el sector cultural mexicano es esa falta de vinculación con los sectores productivos. Entonces tenemos sectores productivos muy bollantes, rodeados de un montón de trabajo creativo por todos lados, pero que no logran insertarse con estos sectores de crecimiento muy dinámico, que es lo que vimos en el caso de Querétaro, en Guadalajara y en otras ciudades, ¿no? Y ustedes han estado publicando obra, por lo menos 3 libros yo ahora conocí, donde justamente están discutiendo el tema de la economía de la cultura, ¿no? Hay algunas así ya ejes, propuestas, digamos, que se pudieran insertar, o que está esta discusión que se abre en estas primeras 2 semanas de enero, esta discusión sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Sí. Por primera vez en la historia se abre para que los diferentes sectores hagan propuestas, discutan los temas importantes. ¿Habría ejes que se pudieran plantear? Sí. De hecho, acabamos de tener un evento bien importante que fue el 4º Seminario Iberoamericano de Economía de la Cultura. El primer seminario se dio hace 7 años, en Medellín, en Colombia. El segundo se hizo en Valladolid, en Chile. El tercero se hizo en Minas Gerais, en Brasil. Y el cuarto tocó organizarse acá en México y fuimos nosotros de los organizadores de ese seminario. Y el seminario estuvo centrado en varios de estos ejes que podrían ser parte de una planeación hacia el sector de la cultura. Una primer cuestión importante, y que siempre que le preguntamos a los creativos cuál es el principal problema que ven en el ámbito de la cultura, tiene que ver con el financiamiento. Entonces debe de haber formas de cambiar el acceso a los fondos que pueden tener los grupos culturales y creativos del país. Si tú ves un creativo, por ejemplo, si quieres entrar a estos fondos de Fidearte y estas cosas, que son una especie de mecenazgo, ¿no? Donde tú tienes que conseguir una empresa, esa empresa tiene que aceptar que del pago de impuestos a Hacienda va a dedicar una parte al proyecto cultural que tú le estás presentando, luego entrar a gobierno y hacer toda una serie de pasos para poder hacer aprobado el proyecto y recibir esos fondos, ¿no? Entonces yo creo que los sistemas de mecenazgo deben ser mucho más amplios que esos, ¿no? Más accesibles también, Y ¿no? accesibles, ¿no? Sí. Me contaba la gente de danza cuando los entrevistábamos que ellos tienen que armar un proyecto como de 125 cuartillas para entrar a esos fondos. Conseguir una empresa, dice, no conocemos empresas, ¿no? ¿De dónde vamos a conocer empresas? Y luego cumplir con una serie de requisitos fiscales y de otro tipo, y al menor error en el sistema de captura queda fuera el proyecto, ¿no? Entonces, todos esos procesos de mecenazgo, además de que deben ser más amplios, deben ser simplificados y ser más accesibles para los creadores. Incluso tener una base de empresas donde ellos puedan estar consultando quién quiere entrarle a estos proyectos. Por otro lado, yo estuve en un foro de Morena sobre desarrollo metropolitano y yo les decía, cuando se piensa en el desarrollo económico, a lo mejor estás pensando en los grandes proyectos transformadores del país, ¿no? El Tren Maya, el corredor transísmico, ahora esta cuestión del nearshoring y de fomentar polos de desarrollo. Pero ¿quién piensa en las zonas dejadas atrás de este país, ¿no? Esas zonas que no tienen nada
y que uno diría, ¿tienen futuro esas zonas? Yo digo, sí tienen futuro. ¿Y qué futuro pueden tener? El de la cultura y la creatividad. Para darte un ejemplo, ¿no? Si tú quieres atraer una automotriz a un estado del país, esa automotriz, primero es muy difícil atraerla. Segundo, tiene muchos problemas por la demanda de agua, por la contaminación que genera, etcétera. Puede generar muchos empleos, sí, pero a costa de muchos problemas. Exacto. Ahora, si tú piensas en esas zonas dejadas atrás, donde hay un montón de jóvenes que tienen mucha creatividad, si tú pensaras en una empresa pequeñita, donde tú tienes a un grupo de jóvenes ahora imprimiendo en tercera dimensión con una impresora que no es costosa y que empiezan a producir productos culturales ahí y forman su taller, su cooperativa, etcétera, pues tienes una parte de economía social importante que tú podrías fomentar. Yo ahora me he interesado por un mercado del arte, que es el de los art toys, que no sé si lo conoces, que son juguetes que diseñan artistas, ¿no? Ya. Entonces, este mundo del juguete. Sí. Entonces, yo entrevisté hace poco a uno de los creadores mexicanos importantes y él me decía, mira, yo empecé con enviando mis diseños a Japón para que allá se hiciera el producto, luego traerlo a México. El proceso no es tan sencillo, ¿no? Tú tienes el artista que diseña el juguete, lo manda con un programador que lo programa en 3D, luego tienen que hacer una impresión en tercera dimensión para mandarla como modelo a una fábrica donde se fabrica el juguete. Y luego lo regresan, el artista lo pinta, lo arregla y se saca al mercado, ¿no? Entonces, y es carísimo, me imagino. Sí, los de los artistas, sí. Un producto de esos, de un artista conocido son 100,000, 200, 300,000 pesos por producto, ¿no? Entonces, pero tú tienes montones de jóvenes con esas capacidades por los barrios de las ciudades. Sí. Entonces, ¿cómo tú puedes...? Y en las cárceles. Sí, también. Toda esa creatividad, ¿cómo la puedes potenciar para cambiar la situación económica de los barrios que nosotros le llamamos zonas dejadas atrás y cambiar ese panorama espantoso de la vida urbana en México? Yo hace poco daba un ejemplo, de ahí en Naucalpan, si ustedes miran las fotos de una zona de Naucalpan que son terroríficas, que es la de Bosque Real. No sé si has oído hablar de Bosque Real. Es un desarrollo de muy altos ingresos que está en Naucalpan, que está rodeado por una barda perimetral de 3 metros de altura, para que si estás jugando golf adentro no mires los barrios pobres que rodean toda esa zona de Naucalpan. Y esa zona rica, antiguamente, era un bosque que servía a los pobladores de Naucalpan como área de recreación, etc. Eso lo perdieron. Se privatizó completamente. Hay una película que se llama La Zona. Es muy parecido a eso. Es esa dinámica, ¿no? Así es. Entonces, eso tiene que cambiar, ¿no? Claro. Ese nivel de segregación de las ciudades tiene que disminuir o desaparecer y no permitirse esas zonas de segregación tan espantosas como las que se dan en las ciudades mexicanas. Entonces, tú me decías en términos de desarrollo, nosotros decimos, al centro debe de haber un planteamiento para desarrollar industrias culturales y creativas en las ciudades mexicanas. Y eso requiere financiamiento, requiere asociación entre gobierno y el sector privado, requiere planificar, cuando tú estás planificando todos estos nuevos polos de desarrollo, ver con las nuevas empresas que estás invitando a entrar, qué tipo de proveedores de los sectores creativos pueden potenciar y vincularlos a ellos, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que se tiene que hacer. Y se necesitan fondos públicos también. Cuando tú miras el gasto en cultura en México, pues sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? Así es. Al menos debíamos de tener 1% del PIB dedicado al gasto cultural, que es el compromiso que tiene México y otros países en la Carta de Cultura con Naciones Unidas. Entonces, ¿cuánto tenemos? Por ahí del 0.1%, ¿no? O sea, un porcentaje muy bajo de gasto en cultura. Entonces,
Se tiene que elevar el gasto cultura y pensar que el gasto en Inversión. cultura no es un desperdicio. Es una inversión. Es una inversión en el desarrollo del país, y con esta idea de que la cultura genera riqueza. Ve el caso, a mí me gusta mucho seguir el caso de los coreanos. Los coreanos tienen una industria cultural súper potente, ¿no? Más, para que se den una idea, Corea en los años 50 tenía un PIB per cápita 3 veces menor que el mexicano, en los años 50. Hoy día, Corea tiene un PIB per cápita 3 veces más alto que el mexicano. ¿Qué hizo para cambiar? En una generación cambió la situación económica del país. Pues pensó en este tipo de sectores. Corea tiene un sector de cultura muy dinámico que aquí en México lo conocemos como el K-pop. Sí. México es uno de los 10 países más consumidores de cultura coreana, de K-pop. Sí. Si tú vas a estas tiendas de música que había en México, como Mix Up y estas, no hay ya discos. No. Pero los únicos que hay es un stand grandote de K-pop, porque el K-pop se sigue consumiendo mucho. ¿Qué le aporta el K-pop a la economía de Corea? Una parte importante de su Producto Interno Bruto cultural. Y tiene un crecimiento como del 40% cada año ese sector. O sea, genera muchos recursos a la economía coreana. Claro. Pero el gobierno coreano ahí ha tenido que invertirle. Exacto. Otro caso es el del cine. Si tú miras el cine en Corea, por ahí de los años 90, metieron una ley de cine en Corea que obligaba a establecer una cuota de películas nacionales. 140 y tantos días del año tenían que estar exhibidas películas nacionales. Exacto. ¿Eso qué hizo? Que en muy poquito tiempo la participación del cine nacional en Corea pasó como del 20% al 50-60%. Entonces eso potenció todo el cine en Corea. ¿Qué es? Pues es intervención pública a través de financiamiento, leyes, etc. Es decir, el mercado no puede solucionar esos problemas. Entonces, el sistema de planeación que tú mencionas, el Plan Nacional de Desarrollo, debe tener una parte de desarrollo cultural muy fuerte, y donde los artistas, los creadores tienen que intervenir allí para ponerlo al centro del desarrollo económico del país, ¿no? Claro. Lo estamos viendo ahora con el Tren Maya, ¿no? Uno de los... Nos estamos haciendo una medición de los efectos del Tren Maya. Yo acabo de terminar un trabajo de ver cómo está cambiando la economía de la zona. Uno de los efectos fuertes económicos es la construcción, porque el sector de la construcción fue muy impactado. Pero el otro es el sector cultural. Así es. La parte cultural. Sí, por eso se tuvo que hacer un museo y todavía falta un montón de... Porque como se descubrieron un montón de espacios, de ciudades, ¿no? Pues se tiene que invertir muchísimo en rescates y construcción de museos, infraestructura. Es tremendo. Así es. Y que tenemos mucho de ello, ¿no? Como una anécdota, yo una parte de cuando me formé como economista, estudié en la ciudad de Pensilvania, en Filadelfia, en Filadelfia, en Pensilvania, en Estados Unidos. Y en el centro histórico de la ciudad de Filadelfia, es un centro histórico tradicional de tipo inglés que hicieron los colonizadores cuando llegaron a Estados Unidos, pero uno de los elementos centrales es la campana de la libertad. Y tienen nada más con una campana tienen un museo de sitio enorme ahí para ver una campana, ¿no? Sí, claro. Yo en los estudios que he hecho de desarrollo económico, una vez estuve en Veracruz, estábamos participando en el plan de desarrollo y me llevaron a un pueblo que se llama Castillo de Teayo, en Veracruz. Cuando tú entras a ese pueblo, lo que ves en el centro del pueblo es una pirámide, por eso se llama Castillo de Teayo, ves una pirámide. Y llegamos y nos dijeron, ¿quieren ver el museo de sitio? Nos abrieron el museo de sitio y un museo impresionante, lleno de figuras del dios Hipe, el que se ponía la piel de los sacrificados encima, pero enorme, ¿no? Tú decías, nada más la pirámide y el museo eran para que ese pueblo tuviera un desarrollo importante en la parte cultural, pero sin embargo... No se conoce mucho.
Porque hay un montón abandonados. ya para cerrar, Sí. un montón ahora sí que un montón de asignaturas y de niveles en los que se tiene que trabajar, ¿no? Porque uno son, pues poner el tema sobre la mesa, ¿no? El otro es legislar, ¿no? Porque Así mucho tiene que ver con la legislación de la cultura en las ciudades, ¿no? Cómo está legislada. Por ejemplo, acá tiene poco que a partir de iniciativa de Clara Brugada cambió la ley en donde ya las actividades culturales no son consideradas como shows, como eventos empresariales, ¿no? Sino más bien son de interés público, ¿no? Pero en todo el país todavía falta hacer eso, ¿no? Todavía a una compañía de teatro le cobran lo mismo que a un gran show de Ocesa, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues eso tiene que modificarse, ¿no? Y el presupuesto, la discusión sobre el presupuesto y los contactos con Secretaría de Cultura y con la Secretaría de Educación Pública, porque también tiene Que ahí mucho hay que ver una con la parte educación importante. pública. Si tú miras mucho de la cultura en México, en la parte económica, se maneja a través de la Secretaría de Turismo, porque es la promoción del patrimonio histórico. Pero realmente tendría que ser la Secretaría de Cultura la que estuviera viendo todos esos desarrollos del país. Secretaría de Cultura, Economía. Instituto Nacional de Antropología e Historia y Secretaría de Educación Pública. Así ¿no? es, sí, con un proyecto cultural de largo plazo para el país, ¿no? De poder generar marcas culturales de México, en fin, hay mucha labor que se tiene que hacer en ese sentido y es parte de lo que nosotros estamos haciendo en la UNAM. Tenemos un equipo grande que está trabajando esto con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, que está en Cuernavaca, con el posgrado en Economía de la UNAM, y nosotros en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán en Naucalpan formamos un equipo que en la pandemia le denominamos el Laboratorio de Análisis Económico Regional de la UNAM, que se creó para analizar los impactos de la pandemia y que ahora ha devenido en este grupo que está trabajando esto y es multidisciplinario. En nuestro equipo tenemos artistas visuales, tenemos bailarines que trabajan junto con nosotros en toda esta parte de economía de la cultura para atender un poco sobre el patrimonio que tenemos en México y la capacidad que tiene la actividad cultural para transformar el país. No, pues está muy interesante. Muchas gracias. Luis Quintana, economista, docente, investigador y pues promotor de esta visión de economía de la cultura que es fundamental. ¿Con qué reflexión final nos despedimos de nuestro público? Pues mira, yo creo que la reflexión que yo haría finalmente es que México es un país con una tradición cultural que no hay en muchos países del mundo, que debemos estar orgullosos de esa tradición cultural, de nuestro patrimonio histórico y que tenemos que valorarlo mucho más, ¿no? Tanto los ciudadanos como los gobiernos y empresas, cuidarlo, preservarlo para el futuro y para las generaciones venideras y dar todas las condiciones para que ese sea un elemento central del desarrollo de este país. Eso, mero. Muchas gracias, Luis. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por tu tiempo vital, tiempo valioso, tiempo irrecuperable que dedicamos a este espacio y pues que sea muy aprovechado por todas las personas que nos ven y ojalá que sea fructífero para que impacte en este proceso de transformación en el que estamos viviendo, ¿no? Todo el conocimiento que ustedes desarrollen surta efecto para impulsar nuestra transformación. Muchas gracias. Gracias. Allá usted en su casita, gracias por seguirnos. Ya sabe, póngale like, comparta, coméntenos, critíquenos, háganos observaciones. Disfrute de la vida, organícese, luche, indígnese de la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque usted sabe muy bien que solo eso nos hace un poquito más humanos cada vez. Hasta luego.